nuestro país ostenta la presidencia pro tempore del Mercosur. Veamos cuál será la impronta, qué asuntos se van a priorizar y cómo está nuestro país con respecto a sus vínculos comerciales a nivel global. Para despejarnos estas dudas es que recibimos en BTV Noticias a Roberto Riolfo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rosario. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están? Hola, Roberto. Muy bien, muy bien. Buenas noches a la audiencia, por supuesto. Vamos a estar hablando de Uruguay y sus vínculos a nivel comercial, algo que eso nos va a la vida a todos los uruguayos, por supuesto, del tema de la economía. Desde el pasado, como tú decías, Rosario, desde el pasado 18 de junio, Uruguay preside el Mercosur. Veamos de la propia boca del canciller Rodolfo Nin-Noboa cuáles van a ser las prioridades que Uruguay va a poner para avanzar y en qué temas. Primero, Unión Europea. Este fin de semana el canciller viaja a Bruselas porque las negociaciones para alcanzar un TLC entre ambos bloques están totalmente estancadas. ¿Por qué? ¿Cuál es la tranca? Vamos a escucharlo de boca entonces del canciller uruguayo Rodolfo Nin-Noboa. Como todas negociaciones que van llegando a su fin, están empezando a aparecer algunas dificultades, las dificultades de cierre. Pero nosotros no podemos imaginarnos que por detalles nimios de indicaciones geográficas podamos perder un acuerdo de esta característica. Es decir, como diría un embajador amigo, no podemos perder el acuerdo por la grapa y la mozzarella. Eso que estoy hablando de indicaciones geográficas. Se entiende por indicación geográfica protegida el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de una región. Lo sintetizo en ese término, en el gruyère, en el camembert. Otra prioridad para esta presidencia pro tempore es lograr un acuerdo, un TLC con China, pero a nivel de bloque, a nivel de Mercosur. Entre sus objetivos principales yo diría que tiene el acercamiento a China, como Mercosur-China, como uno de sus buques insignia. Todo el mundo entiende cuál es la importancia de China en el comercio mundial. Son todos países proveedores importantes de China, Brasil, Argentina, Uruguay. De manera que todos entienden que tenemos que posicionarnos mejor para competir con los que ya tienen ventajas. Pero hay quienes difieren en que justamente Argentina y Brasil colaboren para que se llegue a firmar este TLC en bloque entre Mercosur y China. Uno de ellos es el caso, es el caso del director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica. Me refiero a Ignacio Bartesagui. Allí yo veo que es una estrategia algo complicada. Si fuese una decisión bilateral de avanzar con China, por supuesto que la aplaudo y ya hay estudios incluso de la Universidad Católica que confirman los beneficios en ese sentido, pero a nivel regional es bastante complicado porque no está en la prioridad de Brasil, en este momento con las dificultades políticas de Brasil o con las debilidades de Argentina, con un frente interno bien complejo, cerrar un acuerdo con China. No lo está tampoco Paraguay, que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. ¿Y por qué China no para Argentina y Brasil? También hay impactos en una industria. No te olvides que tanto Brasil como Argentina tienen una industria bien relevante a nivel nacional y además un comercio intrarregional bien fuerte. Ellos exportan entre sí miles y millones de dólares, por lo tanto China afecta ese encadenamiento productivo que se ha generado entre Argentina y en Brasil. Como lo decíamos, para el canciller la prioridad justamente sería negociar en bloque con China para lograr aranceles bajos y poder competir sobre todo con Nueva Zelanda y con Australia. Entran con aranceles muy bajos en materia de bienes agropecuarios y nosotros entramos con aranceles moderadamente altos. Es decir, estamos hablando del 0,7% contra el 14%. Nosotros tenemos que pagar 14 y ellos 0,7%. Entonces eso hace mucho más atractiva la oferta de esos países. Si a eso le suma además la distancia, el flete, el costo del flete, de los seguros y todo eso, hace que los empresarios chinos digan, bueno, vamos a comprar acá que tenemos más ventaja. Por eso es que nosotros queremos arrimar a las mismas condiciones a nuestros países. Para Bartesagui, en cambio, Uruguay debería lograr un acuerdo bilateral con China. En Uruguay el riesgo es totalmente distinto porque nuestra industria es de otras características y tenemos sí una agroindustria y servicios que se verían muy beneficiados de abrirse a China. Por eso decimos, lo interesante sería la estrategia bilateral. Dice el canciller Nin-Noboa que no quiere
seguir esa estrategia. Para mí es un error, porque es un error pensar que vamos a poder ir todos juntos con China. Van a decir que sí, que es un mercado interesante, cómo no, por las inversiones que hay, por lo que implica China, pero esto va a darse largas y va a demorar y no vamos a terminar, por supuesto, en la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur en cerrar este punto. ¿Hay flexibilidad suficiente en el Mercosur para poder tener algo bilateral con China o no nos van a dejar o no se puede? Se puede, sí, se podría. Lo que ocurre es que hay que tener firmeza en el planteo con los socios. Si uno pregunta y el socio te dice no podés y aceptás ese no como respuesta definitiva, por supuesto que allí va a ser bien difícil avanzar. Lo que hay que superar ese no como respuesta de Brasil y de Argentina, que es un no político. Es un no que supone no queremos que el pequeño del grupo se vaya a cerrar un acuerdo comercial con la segunda economía a nivel mundial. Es una señal de debilidad de Brasil y de Argentina en cuanto al desarrollo del Mercosur. Veamos ahora cuál es la inserción de nuestro país a nivel global con otras economías del mundo. Primero vamos a escuchar qué dice el canciller uruguayo al respecto. Nuestra vocación de acuerdos con la Unión Europea, con el EFTA, que son los 4 países de Europa que no integran la Unión Europea, con Canadá, que también estamos negociando, con Corea del Sur, con Singapur, que vamos a tener una reunión también con ellos, ahora a la brevedad. Así que tenemos una agenda bien cargada en materia de inserción internacional. De este mismo tema también hicimos una apuesta con Ignacio Bartesagui. Con Jamón tenemos permisos sanitarios para algunas cosas, pero eso es muy incipiente. Seguimos, o sea que en el mundo entonces estamos bastante aislados todavía. Estamos aislados, por supuesto que la firma de protocolos sanitarios para generar apertura de los productos es un primer paso. Uruguay en eso está trabajando muy bien, pero no es lo único. Después hay que bajar los aranceles, que superan el 10, 15, 25, 30% en algunos casos. Y esa es la que te hace la diferencia con tus competidores. Si uno pretende exportar a un mercado japonés o un mercado de Corea del Sur o al de China, pero competís con Australia o con Nueva Zelanda, que están más cerca y que además no pagan arancel, por supuesto que uno ya arranca perdiendo competitividad en un 15 o un 20% respecto a tus competidores. Pero incluso más, ya estás perdiendo con los socios latinoamericanos que cerraron un TLC con Chile o con China o con otras economías asiáticas que tú no cerraste. Caso de Chile, que tiene acuerdo con China, caso de Perú, caso de Costa Rica, Panamá inició en el día de ayer negociaciones también con China, próximamente Colombia va a seguir el mismo camino y nosotros seguimos discutiendo si nos abrimos o no nos abrimos, si vamos juntos o vamos separados. Justamente quería cerrar con México, hay un TLC, ahí sí un TLC pleno, sin embargo no aparece mucho en las cifras. ¿Por dónde se debería fomentar? ¿Desde lo público, desde el Estado, ir con delegaciones de empresarios? ¿El sector privado también debería involucrarse un poco más? ¿Por dónde viene? Lo que pasa es que el comercio tiene efectos estáticos y dinámicos, ¿no? Lo que tiene que ver con la baja de aranceles no es lo único. Después tú tenés que mejorar tu productividad, tenés que bajar los costos del Estado, tenés que tener capital humano, tenés que realmente ser más competitivo, tenés que tener expertos en promoción comercial, realmente identificar las potencialidades, ayudar a las empresas a exportar. Es un conjunto de medidas. Algunas tienen que ver con la política internacional, tienen que ver con la firma de un acuerdo. Pero después eso tiene que estar necesariamente asociado a políticas internas, en las cuales Uruguay tiene muchísimo para avanzar. Concuerdo con lo que dice él, hay mucho para avanzar. Como ciudadano, por supuesto, esperamos que el avance sea rápido porque la economía nacional lo necesita. Perfecto. Muy amable, Roberto, completo informe. Un placer. Muchas gracias.